Últimas noticias hoy, 6 de noviembre 2018. La ley financiera ayudó a Vargas Lleras y Petro en un lado. Los dos dirigentes políticos, que son como el agua y el aceite y poco suelen estar de acuerdo, coincidieron como críticos de la reforma tributaria, en especial por la propuesta de ponerle IVA a la canasta familiar. Cada uno puede impulsar una fuerte oposición al proyecto en escenarios diferentes. 2 días después de la posesión del presidente Duque, el ex candidato presidencial de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, se le adelantó al nuevo gobierno, al presentar la propuesta de reforma tributaria de su partido. Ese proyecto, según el anuncio que hizo la colectividad, buscaba permitir a los productores colombianos competir mejor frente a los productos que se importan en el marco de los tratados de libre comercio y recuperar la economía del país para que volviera a crecer por encima del 4%. Entre otras cosas, la propuesta de reforma tributaria de Cambio Radical incluía una reducción de la tarifa del impuesto de renta para las empresas, la disminución de la tarifa para actividades agropecuarias y servicios de hotelería y de turismo, la eliminación de los descuentos sobre la renta, pero a diferencia del proyecto del gobierno, no traía cambios ni sobre el impuesto del IVA ni sobre el de renta para personas naturales. En ese momento, Cambio Radical recibía coqueteos para que se sumara a los partidos de la bancada de gobierno, un apoyo que hubiera sido fundamental para el Ejecutivo, para garantizar sus mayorías en el Congreso. Incluso, llegó a darse una reunión entre el expresidente Uribe y Vargas Lleras en la que conversaron sobre proyectos en los que el Centro Democrático y Cambio Radical coincidían, como hacer cambios a la JEP y promover las reformas tributaria, política y de justicia. Pero la alianza no se concretó. Cambio Radical se declaró en independencia y hoy en día, su distancia con el gobierno parece cada vez más grande y es en la reforma tributaria en donde se evidencian hasta ahora las mayores diferencias. En una columna publicada en el periódico El Tiempo este fin de semana, Vargas Lleras hizo fuertes críticas a la llamada Ley de Financiamiento del Gobierno. Para comenzar, la calificó como un proyecto inequitativo, facilista y que en su afán recaudador impedirá, una vez más, que la política fiscal se ponga al servicio de la competitividad del país y de la generación de empleo productivo. Entre los muchos aspectos de la reforma que, a su manera de ver son negativos, está el IVA a la canasta familiar, la compleja devolución a los estratos más pobres, la reducción de beneficios en impuesto de renta a las personas naturales, la resurrección del impuesto al patrimonio a las personas naturales y la eliminación de beneficios al ahorro voluntario en los fondos de pensiones. Estos aspectos muestran que la gran afectada con la reforma será la clase media, que después de haber soportado las 2 últimas reformas ahora tendrá que asumir una mayor carga tributaria. No recuerdo que el entonces candidato Duque hubiera dicho una sola palabra sobre sus verdaderas intenciones en estas materias, señaló Vargas Lleras. Y aunque el ex candidato presidencial destaca algunos aspectos positivos del proyecto, los que rechaza son los que hacen parte del corazón de la iniciativa.
La oposición de Vargas Lleras al proyecto resulta costoso para el gobierno, teniendo en cuenta que la iniciativa ni siquiera cuenta con el respaldo pleno de su propio partido, que le pidió desistir de la propuesta de cobrar el IVA a los productos de la canasta familiar, recaudo que representa 11 billones de los 14 que se espera recoger con impuestos la reforma. No contar con el apoyo de Cambio Radical podría darle un golpe mortal al proyecto, pues ese partido es indispensable para el gobierno si quiere lograr las mayorías en el Congreso, además de que cuenta con presidencias y vicepresidencias en las comisiones terceras de Senado y Cámara. En el caso de Gustavo Petro, su rechazo a la reforma tributaria no es una sorpresa, pues desde la campaña el candidato de la Colombia Humana manifestó en el tema de impuestos una posición completamente opuesta a la de Duque. Mientras el candidato del Centro Democrático proponía reducir los gravámenes a las empresas para impulsar la producción, Petro aseguraba que de hacerse así, la carga tributaria terminaría asumiéndola la clase media. La sorpresa es que en el tema de la reforma tributaria, Petro y Vargas Lleras estén ahora del mismo lado. Pero a diferencia de Vargas Lleras, el peso de su oposición no se sentirá tanto en el Congreso, en donde el gobierno ya daba los votos de su bancada por descontados, sino en las calles. Petro está convocando para el próximo 8 de noviembre a una jornada de protesta e invitó a las centrales obreras a que pongan una fecha de movilización nacional en contra del IVA, pues, según dijo, si la sociedad colombiana no se moviliza en contra del IVA de la canasta básica familiar, terminaremos viviendo en el país más desigual de la tierra. No es buena señal para el gobierno tener a los dos mayores adversarios de la política colombiana actual unidos en contra de su proyecto más importante en el Congreso. Uribe le hace la tarea sucia a Duque con este duro corte de cuentas. En un mensaje publicado en sus redes sociales, el senador Álvaro Uribe resume el grave escenario económico que entregó Juan Manuel Santos después de 8 años de gobierno. Mientras Duque intenta mantener un tono siempre positivo, Uribe puso el espejo retrovisor completo. Esto fue lo que publicó. El grado de inversión se ha salvado por la confianza de los mercados en el presidente Iván Duque. La situación fiscal financiera encontrada es grave. Déficit de 25 billones de pesos en el presupuesto 2019. Altísimo nivel de endeudamiento, entre 2010 y 2018 pasó del 42% al 55,9% del PIB, desbordado gasto público, agregaron 17.000 cargos y 70.000 contratos, debilidad en la inversión privada, 11 billones de déficit en la salud. Las vigencias futuras presupuestales pasaron de 22 billones a 90 billones. El país perdió 22 posiciones en el ranking de competitividad del Banco Mundial. Colombia se convirtió en una de las economías con mayor carga tributaria. Dejaron un compromiso de 126 billones con FARC y sin financiación. Además, el grado de inversión se ha salvado por la confianza de los mercados en el presidente, Iván Duque. La crítica de Vargas Lleras a Duque por el IVA a canasta familiar. Para el ex vicepresidente, lo que propone el gobierno es una reforma tributaria inequitativa y facilista.
El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras se sumó a los políticos que han criticado el proyecto de ley de financiamiento impulsado por el gobierno de Iván Duque. Para Vargas Lleras, se trata de un proyecto inequitativo, facilista que impedirá, una vez más, que la política fiscal se ponga al servicio de la competitividad del país y de la generación de empleo productivo. El exfuncionario también criticó la propuesta de gravar con IVA de 18% los productos de la canasta familiar y, además, aseguró que devolverles este tributo a los estratos bajos será difícil de aplicar. Para él, ese punto es una de las cosas muy malas que trae la reforma tributaria. Asimismo, el ex candidato presidencial cuestionó que, según él, el proyecto no contemple beneficios en el impuesto de renta para personas naturales. Se propone elevar las tarifas de tributación para los profesionales, generando un incremento del impuesto sobre la renta entre el 13 y el 37%, dijo Vargas Lleras. De otro lado, el exministro aseguró que los más afectados con la iniciativa del gobierno serán los empleados. Los empleados que soportaron alzas cuantiosísimas en las anteriores reformas tributarias serán una vez más los mayores afectados. Primero, porque es fácil hacerlo, y, segundo, porque parece muy impopular defenderlos, afirmó. Por último, según Vargas Lleras, el proyecto revive un impuesto que él califica de antitécnico. Abrir paréntesis. Cerrar paréntesis. Impuesto al patrimonio a las personas naturales para los años 2019 y 2020, con una tarifa que fluctúa entre el 0,5 y el 1%. Cabe mencionar que el Centro Democrático, partido de Duque, criticó la propuesta, pero sobre todo en la parte de gravar con IVA la canasta familiar, y le pidió al gobierno retirar ese punto. La propuesta de gravar con IVA artículos básicos de la canasta familiar ha creado una justificada preocupación ciudadana, que si bien podría compensarse con la devolución a los compatriotas más pobres, persistiría la afectación a compatriotas de ingresos medios, aseguró el partido en un comunicado.